En las pasadas elecciones de este año 2023 participaron dos candidatos indígenas, algo sin precedentes en la historia de Guatemala. Una de estas candidaturas, pues simple y sencillamente no se pudo concretar por los mismos problemas que tenían ellos a la hora de elegir a sus candidatos. Y la otra se quedó en la mínima representación. Es más, sacó tan pocos votos que casi el partido que ha postulado a este candidato desaparece. Lo curioso de esta situación es de que en ambas, bueno, hubo denuncias de racismo, hubo denuncias de si el establishment, el ladino, el poder el ladinocéntrico estaba conspirando para que esto sucediese. Pero finalmente no pasó, no hubo bloqueos, no hubo manifestaciones y los dos candidatos pasaron desapercibidos. No fue sino hasta la segunda vuelta electoral, cuando el candidato socialdemócrata, ladino, por cierto, llega a esta primera posición y luego es acusado, todavía no formalmente, de una serie de anomalías a nivel legal. Es ahí cuando comienza a surgir todo este movimiento de organizaciones indígenas, lo cual ha sido idealizado por muchos académicos, por la prensa local, especialmente la prensa militante, que han llegado a establecer de que los pueblos han tomado una decisión. Sin embargo, esto nos resulta, mejor dicho, contradictorio, dado que sí hubo participación indígena en las elecciones. ¿Qué hay detrás de todo esto? Veámoslo desde la perspectiva histórica. Movilizaciones indígenas en la capital no es la primera vez. No es la primera vez que los políticos recurren al uso de manifestantes indígenas para presionar a la sociedad en su conjunto o para bien hacer una masa frente al Estado, algún reclamo, por ejemplo. Una de estas manifestaciones, de las más dramáticas de la era moderna, sucedió luego de los eventos que produjeron la renuncia del presidente Ubico en junio del 1944 y luego que se designa al general Ponce Baides en su lugar. Conforme iban aumentando las manifestaciones en contra de su designación, el presidente se le ocurre traer manifestantes indígenas, específicamente de Pachicía, a la ciudad de Guatemala para repeler a quienes lo estaban cuestionando o defenestrando. Eh, hay que recordar de que esas manifestaciones fueron bastante violentas, muy violentas, pero finalmente no hicieron nada para que se diera el golpe de Estado de octubre, del 20 de octubre de 1944. Pero lo que sigue después no lo vamos a abordar acá. Lo que sí es cierto es que hubo estas manifestaciones, estas movilizaciones pagadas por el Estado, ¿sí? Pagadas por el Estado. Y lo mismo sucede durante la presidencia de Juan José Arévalo, quien constantemente va a recurrir a esta estrategia para hacer presencia en la ciudad, especialmente en la ciudad capital. Traer a indígenas, que era bastante más fácil que movilizar, por ejemplo, a las clases medias que constantemente estaban cuestionando al poder y él resultó ser finalmente bastante señalado. El factor común en las manifestaciones indígenas en la ciudad capital no ha sido precisamente la conciencia política, más bien ha sido la capacidad de movilizar de quienes logran traerlos al centro del poder. El ejemplo más clásico fue la marcha de mineros, la mayoría indígenas, de Ixtahuacán en el año de 1977, que fue obra de organizaciones amplias de la guerrilla que en aquel entonces estaban tratando de evocar
la versión de los obreros que había sucedido a inicios del siglo pasado en Rusia y que desencadenó la revolución de 1917. La imagen era impresionante, ver a aquellos hombres con casco desfilando por la Sexta Avenida de la zona 1. Y esta, al igual, se unió a otras varias marchas que formaron parte de la estrategia de movilización de masas de la guerrilla. ¿Y cuál era el objetivo? Pues desgastar al Estado y que la población se uniese a ese vehículo para poder sumarse al proyecto de conquista del poder y de destrucción del mismo Estado. En septiembre de 1980, el gobierno toma, ahí sí que la lección y organiza su propia manifestación indígena y que iba a servir para apoyar al gobierno del general Fernando Romeo Lucas. Sin embargo, un par de días antes de aquel septiembre de 1980, de esa manifestación, acontece uno de los eventos más terribles de la historia de Guatemala, que fue un atentado terrorista que cobró la vida de varias personas que estaban en ese momento en el parque. Esto, obviamente, trajo al traste esa manifestación, pero dejó el sentido de la necesidad de mostrarse, darse esos baños de masas que siempre son necesarios para los políticos, tanto en el poder como los que están queriendo alcanzar el mismo. No hay forma sutil de decir esto, pero creo que corresponde a la realidad. Las movilizaciones indígenas en la ciudad capital nunca han surgido como producto de reivindicaciones indígenas per se. Y es que tendemos siempre a confundir una reivindicación como por ejemplo podría ser tierras, el acceso a tierras, que esto es un reclamo indígena, más bien sería en todo caso un reclamo de los campesinos. Claro, la mayoría de los campesinos en Guatemala son indígenas, pero no es una reivindicación cultural per se. Lo indígena, desde su perspectiva cultural, no ha sido motivo de movilización hasta ahora. Perdón por el lapsus. En el año de 1991, un año antes de la conmemoración de los 500 años del encuentro entre España y las Américas, que se había sucedido en 1492, en Guatemala se produjo el encuentro, el segundo encuentro, creo yo, de continental de líderes indígenas, académicos y activistas de todos los países de Hispanoamérica y de otras latitudes del mundo. Hubo ingentes cantidades de dinero porque la idea era defenestrar la conmemoración de los 500 años que iba a suceder en 1992. En ese momento se llevó a cabo una de las manifestaciones más grandes que ha sucedido en Guatemala y casi por entero fue de indígenas, pero esta vez fue en la ciudad de Quetzaltenango. Esta manifestación multitudinaria al final, algo que nunca se había visto durante más de 10 años de las movilizaciones que les había comentado en la década de los 70 y que todavía en ese momento había un conflicto armado latente. Sin embargo, hay que decir la verdad, esta movilización fue posible gracias al financiamiento que dio especialmente las Naciones Unidas, porque luego declararon el decenio de los pueblos indígenas en las Naciones Unidas y infinidad de dinero que vino de agencias europeas, especialmente suecas, noruegas, francesas, etc. Todo esto se dio en el marco de la campaña a favor del Nobel de la Paz para Rigoberta Menchú, que ciertamente se da un año después, en 1992. Podríamos decir que esta fue la única entonces manifestación con carácter cultural. Debo de dudar si los que estuvieron allí estaban conscientes de ello,
¿Por qué digo yo eso? Pues porque años después de que termine el conflicto armado y se le requiere a Rigoberta Menchú que compruebe en el lugar que ella era una líder indígena, cuando ella conforma su partido político, WINAC, y luego participa en elecciones, no gana. Es más, queda en los últimos lugares. O sea, aquella manifestación que la había apoyado no se convirtió en votos a favor de ella, ya siendo legal su partido, ya siendo legal su presencia en Guatemala. Estas son las contradicciones. Todas las organizaciones indígenas en las calles hoy son organizaciones políticas que usan vestimentas coloniales, como lo dijo una vez Severo Martínez Peláez, y performances en las públicos a manera de estampa folclórica. Ellos buscan alcanzar objetivos políticos, lo que contradictoriamente no iban a alcanzarlos o no los iban a lograr con candidatos indígenas que participaron en estas mismas elecciones del año 2023. De las láminas, de las gorras que regalan todos los partidos políticos han pasado a cobrar en efectivo, a exigir puestos en los gobiernos locales y en el gobierno nacional, lo que dice mucho de su madurez política, pero a la vez de lo bajo que han caído. Y es que en el proceso estuvieron dispuestos, y lo siguen estando, de sacrificar a sus propios vecinos. Así es, sacarles el corazón y entregarlo en sacrificio a su líder para que éste brille. Ocasionaron millones de quetzales en pérdidas y no perdieron la compostura ni se despeinaron por 1 milímetro en hacerlo. La pregunta inicial cobra sentido ahora. ¿Por qué no hubo movilizaciones indígenas con políticos indígenas en estas elecciones? A pesar de que incluso llegaron a decir que había habido un fraude en contra de Telma Cabrera y de su defenestrado candidato vicepresidente Jordán Rodas. Pues porque aquellos, aquí viene la respuesta, ellos, tanto Telma Cabrera, Jordán Rodas y Amílcar Pop, que eran los candidatos indígenas, no le llegaron al precio. Contradictoriamente, esos políticos no tenían el visto bueno de Estados Unidos, como sí lo tiene Semilla, y por lo tanto no tenían los dineros que se necesitaban para movilizar a los 48 cantones y a todas estas organizaciones construidas casi de la nada, llamadas alcaldías indígenas, que luego están comenzando a surgir como hongos en el campo. A ver, es esencialmente el ansia de poder y el ansia de dinero. Dinero por parte de las municipalidades, dinero por parte de los diputados y dinero por parte de las agencias internacionales. Aun cuando es difícil de creer, nos demuestra cómo es que realmente estas personas hacen política. Su empatía y fidelidad no reside en la identidad, sino en la posibilidad real de sacar provecho. Por eso vemos a dirigentes lucirse en la calle sin ninguna vergüenza. Creen que la justicia no los va a alcanzar y que su lucha a favor de la impunidad de Arévalo y su partido en sí misma se va a volver en un pase para resolver sus problemas de ingresos, al menos durante 4 años. Eso es, o mejor dicho, esas son las organizaciones indígenas que hoy están liderando todo esto que está destruyendo a Guatemala. Gracias amigos por haberse suscrito. Espero no estarlos decepcionando. Por favor, activen la campanita, así se les va a ir notificando cuando saquemos nuevos videos con análisis de la política nacional y un poco de la internacional.
Nos vemos.